buenas noches, qué gusto me da saludarlo. Le voy a hacer un anuncio, vamos a hacer un búnker después de estos, un búnker sin censura. Estaría buenísimo, señor Marcha. Buenísimo. Oiga, estaría de alto rating. Nos daría como un respiro en este momento de campañas que ya no sabemos si vamos o venimos. Qué gusto que nos acompañe esta noche. Hoy yo nuevamente llena de testosterona y con mucho gusto lo he de decir porque hace rato me preguntaron que si era queja. No, o sea, muy feliz de estar compartiendo con los caballeros esta noche. Héctor Tapia, mi costeño afrancesado, diría nuestro invitado esta noche. Guapo, refinado, sensualité. Hasta ahí lo vamos a dejar. Señor Tapia, ¿cómo está? De maravilla, querida Laura, con todo el gusto de, como cada semana, estar en este espacio. Esta conversación, además de picante, se antoja bastante interesante, justamente en la primera semana de campaña. Primera semana, y corre que se va. Señor Chucho Marcha, ¿cómo está? Bien, con muchísimo gusto, ya de regreso. También terracalenteño. Usted no es costeño, es terracalenteño. No, ni sensualité, ni lo que le sigue. De una vez, porque aquí está difícil. Es que acuérdate que yo en mi natal Londres y entonces el francés aquel y entonces, o sea, puro digo, europeo. También en Londres, como dijo nuestro invitado hace fuera del aire, con ¿no? los guaraches en la mano, hombre. Ahora resulta, qué sufrido. Ahora resulta que además el señor sufrido, Sufrido. El señor sufrido. Aquí él. Mejor una de mis frases célebres de esa de que no se ve, ya la mejoró. Luego se las comparto. No, en ese búnker que vamos a hacer, que va a ser el búnker sin censura. Javier Estrada, qué gusto tenerte aquí, además, secretario general del PAN. No nos oyeran algunos panistas y ya nos hubieran regañado, que porque son muy serios. Los millones de agua bendita. Esos méritos que hay bastante. Sí, por supuesto. No, pues con el gusto de saludarles y con esta bienvenida, pues la verdad muy confortable, saludando en esta noche a tu amable auditorio. Y pues un lujo estar aquí con ustedes, ¿no? Qué gusto, Javier. De Igualmente, verdad, Laurita. Y yo esto que estás diciendo ahorita, yo lo quiero retomar, yo quiero arrancar con esto porque ¿qué subgéneris están estas campañas? Y yo empiezo con la candidata a la presidencia de la República, con Xóchitl, que es una candidata muy irruptiva, muy subgéneris, muy distinta a lo que estábamos viendo. Yo ayer incluso escuchaba un análisis que hacían de ella, de su comportamiento, de su manera de expresarse, pues en la comunicación no verbal, la corporal, y hablaban de esta cercanía que muestra Xóchitl y que ha venido sumando mucha gente que pues se siente no identificada tal vez con la frialdad y la seriedad de la candidata Guinda. Sí, digo, mira, yo creo que una formación desde la cultura del esfuerzo le da esa empatía con la población. Y yo quiero hacer notar aquí un momento de la precampaña de Xóchitl. Recuerdo cuando al final se puso a competir con una, valga la expresión y lo digo con todo respeto, una enciclopedia política como lo es doña Beatriz Paredes, y que no sé quién le dijo que se pusiera a competir con ella en ese ámbito, pues parece que le quitaron el piso a Xóchitl, le quitaron su esencia, su frescura, su naturalidad. Hoy que ya la ha recuperado y que ha precisado los temas, lo que ella pretende para nuestro país, bueno, pues empieza o ya viene encantando a mucha gente. A mí en lo particular me tocó verla en Uruapan y me tocó verla inicialmente en Morelia y fue un discurso frío en Morelia. Y cuando ya la vi en Uruapan, de verdad me emocioné, algo muy distinto, me llenó de esperanza y hoy creo que estamos de lleno en la contienda. Cada día vemos un presidente más desesperado porque es quien en realidad entra a competir con nuestra candidata, porque la candidata de la 4T simple y sencillamente no emociona. Mi querido amigo. 5 días, bueno, sí, 5 días de campaña federal, vamos a decirlo en términos, luego sale este programa, pero ¿cómo estás observando
Desde la perspectiva michoacana, a nivel nacional, creo que hay un factor común, como una vena que pues, atraviesa todas las entidades federativas, que es el tema de la seguridad. Me parece que es uno de los aspectos que ha estado gobernando esta conversación, porque está empezando a trastocar al proceso electoral. ¿Cómo lo está observando el panismo desde Michoacán estos primeros días? Bueno, pues este tema es preocupante, ya hemos tenido graves incidentes aquí, digo, tenemos que reconocer como sociedad que no estamos bien en ese rubro. Yo lamento la postura del gobernador, del propio presidente, donde se muestran insensibles al dolor humano, a la pérdida de vidas humanas, y que hoy tenemos un contraste en dos candidatas que representan algo distinto en ese tema. Una que con mucha precisión dice 15 puntos a seguir para mejorar nuestra seguridad, y una que te quiere disfrazar la continuidad abrazando a jóvenes. Yo quiero decirle a la candidata que si no tenemos programas específicos de prevención y de contención, estamos condenados a seguir en esta espiral de violencia que ha venido adoleciendo nuestro país. Y más sin embargo, Xóchitl muestra algo muy distinto. La quisieron encasillar con la guerra de Calderón. Dijo, traigo temas distintos a Calderón. Es precisamente lo que desde mi punto de vista se requiere para disminuir esta inseguridad que aqueja a nuestro país. Por un lado la contención y por otro lado respetar el Estado de Derecho, la justicia, generar temas de recomposición del tejido social, de satisfactores sociales que acompañan la prevención del delito. Los grandes males de la humanidad no se han terminado con el combate. Tenemos las enfermedades que hasta que no se inventaron las vacunas pudimos erradicar epidemias. Hoy en el tema de la seguridad es lo mismo. Si no apostamos fuerte por la prevención del delito, no tenemos oportunidad frente a los delincuentes. Sí, la situación es muy complicada, sobre todo. Máxime, pues, que, digo, yo no sé si coincidan conmigo mis compañeros, pero si hacemos una radiografía de México y también de Michoacán, hay un déficit, por ejemplo, de cuerpos, elementos de seguridad, por un lado. Por otro lado, el sistema de justicia, yo creo que los jueces también están quedando a deber un poco a la impartición de justicia. El reto es muy complicado, Javier. Sí, mira, primero, digo, yo soy abogado de profesión y me formé en el método procesal antiguo, al cual le veo muchas virtudes, y vienen y nos imponen un método distinto, muy garantista, exageradamente garantista, diría yo, que tendríamos que hacer una combinación, primero, para mejorar este nuevo sistema de justicia penal, donde le dé menos oportunidad al delincuente y más oportunidad a la víctima. Que los jueces muchas veces se ven entrampados y satanizados por una mala conformación de las carpetas de investigación. Muchas veces, desde que inicia el procedimiento, que es en la misma escena del crimen, se va contaminando el procedimiento, y ya cuando llega el juez, aunque sea muy impactante el delito, pues le toca resolver de manera contraria a lo que la sociedad espera, y la sangre se derrama por la parte ahora sí más delgada, que en este caso sería el juez. Pero tendríamos que hacer un análisis de todo el tema procedimental, desde el policía, desde el criminalista, desde el propio Ministerio Público, para saber quién es el que está realmente fallando. Así es. Mi querido Chucho, antes vamos a la pausa y regresamos enseguida, porque al regresar
esta parte yo le quiero preguntar a Javier. Ayer, bueno, en el transcurso de la semana, desde el lunes, los diferentes partidos políticos, PRD, PRI y evidentemente es la postura del PAN, la quiero conocer con él. Este llamado que han hecho a la autoridad sobre el número importante ya de candidatas, candidatos que se han bajado o aspirantes a ocupar un cargo de elección popular y que han decidido bajarse por temor y por inseguridad. Al volver de la pausa. Ya estamos de regreso. Que señor Jesús Marcha. Señora Marín, oye, pues retomando el tema de la inseguridad, Javier, a ver, ¿cómo le ha ido Acción Nacional en este proceso en cuanto a la postulación de aspirantes, quienes ya son candidatos en el ámbito federal, han tenido amenazas, se han sentido amedrentados? ¿Cuál es la radiografía que ustedes tienen y que pareciera la autoridad pues no tiene o no quiere ver? Mira, nosotros hubiéramos querido que en el caso de Marabatío nos hubieran amedrentado a nuestro precandidato. Pues sí, o hasta que se retirara de la contienda. Pero lamentablemente no tuvo esa oportunidad y mucho más lamentable que haya perdido la vida una persona por este tipo de actividades, ¿no? Creo que cuando el poder es bien intencionado, la política es bien intencionada, no tendrían por qué estar sucediendo este tipo de cosas. Y mira, lo voy a decir con toda la responsabilidad, pero casi en la mayoría de los casos, no quiero decir que en algunos otros lados sean hermanas de la caridad, yo creo que para resolver las cosas tenemos que reconocerlas, básicamente, pero en la mayoría de los casos están beneficiando este tipo de actividades al partido oficial. Entonces, lo puedes ver en las zonas más álgidas. Digo, tenemos una sentencia de un tribunal federal electoral donde anuló la elección para gobernador en 5 o 6 municipios por la intervención directa y estos municipios no han cambiado su tendencia. Entonces, y no vemos una actitud decidida ni del gobierno federal ni del gobierno estatal, más sin embargo lo que vemos es una negativa a la realidad y pues para nosotros resulta siempre muy preocupante. Se vuelve un oficio muy peligroso el de la política, tenemos que ir con cuidado, tenemos que cuidar a veces lo que hablamos, porque puede haber cosas que a mucha gente no le guste. Y creo que para preservar la democracia, un verdadero demócrata como ellos falsamente se llaman, pues deberían estar interesados en que eso no estuviera sucediendo. Escuché días anteriores al secretario de gobierno que tienen ejército por aquí, Guardia Nacional por acá, y sí efectivamente vemos puntos de cuarteles de la Guardia Nacional, pero más sin embargo vemos campear al crimen organizado por toda la geografía michoacana. Dices, oye, ¿y para qué quieren tantos elementos? Digo, hasta te pones a especular, decir que temen alguna revuelta social ante la destrucción que han venido llevando al país, o de qué se trata, por qué tener tantos elementos si no los van a usar. Oye, Javier, a ver, aquí 2 temas. Uno, comentas esto pareciera beneficia al partido en el poder. ¿Cómo leer el llamado que hace el gobernador a quienes participan en el proceso a no pedir permiso a los delincuentes? Se puede leer de muchas formas. Sí. ¿Cómo lo lee Acción Nacional? Y por otro, es inseguridad y no falta de rentabilidad, porque también el lunes el dirigente de Morena en Michoacán dijo, no es que les bajen a los candidatos, es que sus partidos no están marcando, no son punteros, son pues deficientes, débiles, no son competitivos. Mira, pudiera tener razón en algunos lados, pudiera tener no razón en muchos otros lados. Sí, hay lugares donde definitivamente no hay condiciones para competir
y por supuesto que no se va a arriesgar a persona alguna. Él tiene que reconocer la realidad. Digo, cuando ellos demuestren que no son beneficiados por los criminales, podemos creerles, en tanto no. Que recuerde el presidente del partido en el poder que tienen una sentencia en contra, que deben legitimarse, y esto se legitima a través de la fuerza del Estado, haciendo preservar el Estado de Derecho, y no hemos visto esa voluntad, ¿sí? Entonces, no puede él alimentar esa versión cuando no corresponde a la verdad. Esta parte, para darle continuidad a lo que decía Chucho hace un momento y que dijo en su momento Juan Pablo Celis, dice que más bien los partidos se sienten débiles en esos lugares. Yo te preguntaría, ¿se sienten débiles o los han obligado a que ya no participen, incluso porque les dicen aquí nada más una línea es la que tenemos y un color es por el que vamos a votar? Mira, nos ha llegado noticias que hay municipios, obviamente por seguridad, donde pretenden poner los candidatos hasta de la oposición, porque al final tienes que tener una representación proporcional en el cabildo, y los están escogiendo ellos. Exactamente. Sí, o sea, y al tiempo lo habremos de ver. Y esto sucede en los municipios más rurales, más alejados, que así ha venido sucediendo. Bueno, el dirigente del PES aquí en esta misma mesa, Javier, nos dijo que ellos, el PES, no pueden entrar a Mújica, Distrito 22 y Cualcomán. ¿no? Entonces, imagina, ¿no? O Sí, sea, no, esta situación y hay ¿dónde algunos está? otros más que ya les han notificado, no puedes participar porque tiene que ganar el candidato del partido oficial. Así está. Ahora, este llamado del Partido Acción Nacional junto con los partidos, por ejemplo, el PRI, el PRD, en esta alianza que se viene trabajando y que viene avanzando, ¿habrá alguna observación desde este momento, Javier, para decir nosotros lo dijimos? Bueno, lo hemos venido reiterando. Hemos instado al gobierno del Estado primero que instalara una mesa de gobernabilidad, que a medida que se fue desarrollando solamente servía para la foto. En la mesa pasada ya no asistió a la Acción Nacional, ahorita está citado para el próximo jueves. Estamos valorando la situación, vamos a tratar de gestionar una reunión antes con el secretario de Gobierno, pues, para ver de qué se va a tratar. Nosotros ya hemos trasladado el tema a que sea una mesa de seguridad, donde se genere un atlas de riesgo y que se genere un protocolo mínimo, porque mira, yo veo al gobernador que dice que ya hay 11 precandidatos que traen Seguridad. Hipólito Mora la llevaba en la ruana, y lo que nos dijo el gobernador es que no debería salir de Morelia. Entonces nuestros candidatos no todos pueden hacer campaña desde Morelia, tienen que ir al lugar de los hechos. Claro. Y en consecuencia, si ya vimos que a Hipólito Mora no le sirvieron, que lamentablemente perdieron la vida ante la superioridad, y no le sirvieron porque los delincuentes actúan en mayoría. Sí, entonces, pues es exponer al propio guardia y exponer al candidato o precandidato en su caso. Entonces, esa no es la solución. Creo que el Estado debe demostrar su fuerza. Es uno de los elementos integrales para que se conforme el Estado según la teoría general del derecho. Y parece que se claudica. En días pasados vimos al presidente de la República decir que de las zonas más álgidas del estado de Guerrero retiraron a la Guardia Nacional para no caer en provocaciones. Fíjate nada más. El Estado de Derecho no se claudica. No. Entonces, esa es la situación que se vive en Michoacán también. Héctor. Pues vamos a hacer la pausa, ¿no? Vamos a pausa, jóvenes. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Estamos charlando esta noche en el Búnker Político con Javier Estrada, el secretario general del PAN, en esta primer semana de campañas políticas, sobre todo en el ámbito federal.
Estamos de regreso con todas y todos ustedes y bueno, pues le recuerdo nada más rápidamente, le recuerdo que este espacio usted lo ve a través de los medios clásicos, la televisión, lo escucha también en la radio y también en las plataformas digitales, tanto Exeni de José Antonio Zamudio como la de Metapolítica del señor Héctor Tapia, así es la noticia de Chucho Marcha y Media Group aquí también de Canal 6. Recuérdelo, ahí puede poner también sus comentarios y nos puede seguir. Señor Tapia, adelante. El tema de seguridad sin duda es un tema pues inagotable, sin embargo quiero aprovechar la oportunidad de que estás aquí, Javier, para también abordar otros temas, porque además pues queda poco tiempo, pero me gustaría que nos arrojaras luz qué está pasando con este proceso de definición de candidaturas comunes locales. Estamos prácticamente pues ¿qué serán? ¿2 semanas? Un poquito más de 2 semanas de que comiencen los registros ante el Instituto Electoral de Michoacán. Hemos visto pues que algunos visitan las casas de unos, de otros, panistas van al PRI van al PRD, no sé cómo está. Hay una distribución preliminar de 5 distritos locales en estas candidaturas comunes de las 24, pero todavía hay así como que mucho en el aire. ¿Qué está pasando para poder ya avanzar en la definición de los perfiles y sobre todo definir en qué municipios van, con quién y cómo para enfrentar este proceso local que se avecina? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, por necesidades del Comité Ejecutivo Nacional, tuve que salir yo de las mesas de negociación y de alguna otra manera me he ido dando cuenta que ya casi tienen la proyección total. Digo, faltarán algunos detalles que luego se vuelven muy complicados, como la cuestión de las tablas de rentabilidad, ya haciendo las combinaciones, y que pues deben quedar esta semana, a más tardar, porque pues ya los registros ya vienen el día 21. Sí, tendremos que también nosotros darle definición al método de selección, o a la selección, más bien dicho, pues eso lo tenemos claro, que es a través de la designación de regidores, donde vayamos en coalición, y bueno, donde vamos solos puede ser más sencillo. Y se viene unas semanas muy complicadas, pero pues bueno, que estaremos trabajando en ello. Pero ya está, en lo general ya está la proyección, habrá que acomodar las tablas, algunos que ya se creen candidatos, quiero avisarles que pues algunos tendrán que salir porque tendrán que convertirse en mujeres. Nos ha sucedido en otros procesos y pues hoy la complicación viene. ¿Son capaces de convertirse en mujeres? Sí, tenemos un diputado local que dice que dicen, pero no nos consta. No nos consta nada, ¿no? Bueno, es que cuando Javier lo puede hacer, pues el presidente dijo, es que me quiso saludar un señor vestido de mujer, ¿no? Y ahí sí no hubo problema, ¿no? Ahí toda la comunidad ahí no dijo nada. Sí, no, claro, la verdad sí, son temas muy complejos. Pero que sienten las tablas, pues. Pues sí, digo, y luego están las acciones afirmativas, que también van. Que algunos no los han cuidado. Entre las 6 primeras pluri deben ir 4 acciones afirmativas, o si no, pagarlos en algunos distritos. Y donde tengo yo visualización, no he visto que estén en ese tema, ¿no? Pero bueno, tendrán que darle solución, porque si no, al final el IEM se lo soluciona con la ley en la mano. Sí. Chucho. Indiscutiblemente. Javier, hablando de rentabilidad política, ¿cómo llega Acción Nacional a este proceso? ¿Cuántos municipios estiman van a alcanzar? ¿Suben, bajan el Congreso? Yo creo que en el Congreso andaremos rondando la misma cantidad. Tenemos 8 distritos de mayoría muy competibles, pero ¿qué pasa si no, que ganaras el 50% de los 8? Pues esos te los van a reponer con la representación proporcional, porque al final eres muy competitivo, ¿no? Tendrás que cuidar los distritos donde tú no llevas candidatos, de que las estructuras hagan su chamba para completar esos 8 o 9 diputados. ¿No impactarán los nuevos partidos políticos? Mira, lamentablemente creo que la elección se ha ido polarizando entre Xóchitl y Claudia,
y eso les afecta a los partidos de abajo, diluye. sí, porque el encontronazo los va a vivir entonces. lo veo muy complicado. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? La estructura del partido de Carla Martínez. Yo quisiera que les fuera bien, pero pues esto no es de deseos. Tengo un amigo transportista que dice, mira, muchos traen calcas incluso de Morena o de su partido, pero al final algunos de ellos están con otros partidos. Sí, O sea, no tienes garantía de Como que... voto útil, garantías pues, como voto útil. Lo mismo sucede, bueno, al que no veo es al de Antonio Plaza, no lo percibo en el Estado. Alguna estrategia deberá tener, porque es un tipo muy capaz. En el de Jesús Reina, pues también sabemos de la capacidad del licenciado Reina, una estructura de priistas que pueden estar ahí y que pudiera ser que lo haga salvar, pero también no siento la fuerza necesaria como para que puedan competir, ¿no? O sea, en el área que me muevo, no los percibo, puede ser que haya municipios muy rurales que a veces no los hemos estado visitando últimamente, que pueda ser que por ahí tengan alguna presencia, algo que yo no me esté dando cuenta, pero mi percepción actual es que la elección de inicio ya está polarizada y que eso les estará beneficiando a los candidatos del frente. Oye, Javier, a mí me genera dudas y expectación. Hay un tema muy particular. Hay una tendencia últimamente a que en las alianzas electorales, y no me refiero solamente a la de Fuerza y Corazón por México, sino también sigamos haciendo historia y cualquier alianza que se conforma, hay una tendencia a respetarse los lugares que han ganado. ¿Esto no les resta fuerza en los lugares donde no han ganado? Por ejemplo, en el caso de las diputaciones locales, que hay una tendencia a respetarse los distritos que ya han ganado y en nosotros, como que los panistas no sé si se sientan no se sienten motivados. Ajá. Sí, porque algunos quisieran tener una participación y no la encuentran y eso pues, los inhibe. Afortunadamente donde se tiene mayor rentabilidad estamos creo que bien representados. Mira, el tema de Morelia específicamente, yo creo que hubiera 4 buenos candidatos para los 4 distritos y hubiera 2 buenos candidatos para los 2 distritos federales. En un caso tenemos 2, en otro caso tenemos solamente 1. Entonces, pero al final el proyecto de Alfonso Martínez es motivante. Las encuestas han puesto con mucha contundencia a Alfonso, que al final creo que también no se hizo el esfuerzo mayor para integrar al PRI. ¿Por qué? Porque el PAN en algún momento estuvo en cierta desventaja ante Morena, que ya a últimas fechas esa ventaja que tenía Morena sobre el PAN se diluyó, y ya con la marca Alfonso Martínez, porque se ha convertido en una marca, pues resulta estar muy arriba. Entonces, hoy tenemos un candidato que no representa a los morelianos, que viene de un lugar distinto, no se identifica con la idiosincrasia de los morelianos, que eso, desde mi punto de vista, le da una mayor ventaja a Alfonso Martínez. Con esto voy a regresar porque además te quiero preguntar, Javier, el tema de las encuestas. Los panistas, los perredistas y los priistas han venido hablando a nivel nacional sobre que no todo está escrito, porque bueno, el partido Guinda ha dicho, el partido del Poder ha dicho que ya que casi ni hubiera, ¿no? Que ella, la doctora Sheinbaum, tiene un 60%, va a ganar con un 60%, que va a arrasar, que no, la candidata Xochitl no va. El tema de las encuestas y las marcas. Con eso regreso después de la pausa. No se me vaya. Estamos de regreso esta noche en el Búnker Político. Estamos hablando con Javier Estrada, el secretario general del PAN. Y quiero preguntarte, a ver, Javier, las encuestas. Hace unos momentos decías, el PRI
parece ser que no va con ustedes, con la alianza del PRD y PAN-PRD, apoyando a Alfonso Martínez. Ellos aseguran que, bueno, pues han querido entrar en razón Alfonso. De hecho, incluso el propio dirigente Memo Valencia dijo que había una cerrazón. Pues Alfonso en algún momento ha dicho que le pedían más del 40% de la planilla, que querían la sindicatura, o sea, que querían una sobrerepresentación. Como una especie de intransigencia. Exactamente, un tema ahí de intransigencia. Tú hace un momento mencionabas que el tema de las encuestas ponen a Alfonso en una posición muy, muy favorecedora. Yo te quiero preguntar, ¿cómo analizan ustedes el tema de las encuestas? Porque de pronto en el ámbito nacional a Xóchitl la ponen en los suelos, ¿no? O sea, y que ya ni campaña debería de haber, que porque, bueno, la doctora Sheinbaum arrasaría. Mira, también debemos entender que las encuestas en los últimos procesos electorales se han convertido en una herramienta de mercadotecnia política. Sí, claro. Y es para generar ciertos ámbitos, pero vamos primero a Morelia. Pues se siente en el ánimo el tema de Alfonso, ¿no? Y hoy que es nombrado el candidato ya de Morena, pues también se siente en el ámbito. Yo creo que Alfonso tiene muchas oportunidades de ganar y veo mucha gente del PRI, porque me lo han comentado de manera personal, pues el dirigente dirá lo que quiera, pero nosotros vamos con Alfonso, ¿sí? O sea, y gente que mueve estructura en Morelia. Entonces, al final es una fotografía del momento, cuando es bien aplicada, por un lado, y por otro lado, pues es una herramienta de mercadotecnia política, como lo dije. Y mira, hay una cosa que me llama la atención. Los primeros eventos de Xóchitl han estado abarrotados, no así con Claudia. Vemos que el municipio en Michoacán que más aprueba al presidente en Michoacán es Lázaro Cárdenas. Y vimos un evento de arranque de campaña que si tú los cuentas en la fotografía, te dan 2,000 gentes, cuando antes te llenaban hasta con 5,000, 10,000 gentes. Dices, algo no está cuadrando. La gente al final creo que le queda claro que de llegar Claudia a la presidencia, tendrá todas las herramientas necesarias para apoderarse de la Corte. Ya vimos el proceso de selección de una tercer ministro dentro de la Corte afín a la 4T. Pues a finales de año se va a repetir ese proceso y tendría un cuarto ministro la 4T. Y se acabó. Imagínense, me dicen es que en las cámaras, no hombre, pueden gobernar a través de decretos desde la presidencia de la República, que van a ser inconstitucionales, sí, pero ¿quién los va a declarar inconstitucionales si se necesitan 8 de 11 votos de los ministros y ya no los va a haber? Ya solamente habrá 7. Entonces te pueden decretar lo que quieras, restringir tu libertad de expresión, restringir tu privacidad en tu casa. Imagínate que desaparezcan las órdenes de cateo, que ya no las regule un juez, que sean al arbitrio de la policía. Bueno, ahí están los ejemplos, ¿no? Ahí tenemos Argentina, ¿no? Ahí está Nicaragua, Venezuela. Sus propiedades, o sea, hay gente que ve eso muy lejano. Miren, decían, es que los derechairos decían que íbamos a estar como Venezuela. No, ojalá y hubiéramos estado como Venezuela, hubiera habido tiempo de reaccionar. Si leen poquito, Hugo Chávez, para iniciar su andamiaje jurídico para llevar a Venezuela a donde hoy lo tiene, esperó 5 años. Después de 5 años de gobierno, inició con ese andamiaje jurídico y que en México todavía no entraba en funciones este presidente y ya estaban caminando sobre ello. El último reducto, y cínicamente lo dice Arturo Saldívar, que el último reducto de la oposición, y yo diría que no es de la oposición, sino que es de México, es la Corte. Y a finales de año, que se cumpla este término de uno de los ministros, ya no tendremos ese reducto, que es un verdadero contrapeso. Si nos paramos un día y le corremos el API,
vamos a ver la gravedad del asunto y la necesidad de que Xóchitl sea la presidenta de México. Chucho. Oye, Javier, en este escenario que pues no se ve muy favorecedor por cómo se están dando las cosas en materia de seguridad, el llamado que incluso aquí ha hecho quien hoy es candidato al Senado del Movimiento Ciudadano, ¿no? Carlos Herrera, que dice, a ver, señores de la delincuencia, déjenos echarnos un tiro solos, a los partidos, a los actores políticos. A ustedes tampoco les cumplieron, hombre. ¿Cómo ves Digo, tú? mira, al final, pues yo no sé qué tanto les hayan cumplido o no les hayan cumplido a los de la delincuencia, pero yo veo más delincuencia que antes. O sea, como que han tenido facilidades de expansión, y lo mencionaba hace rato. Impunidad. Tenemos un sinnúmero de puntos de la Guardia Nacional y sin duda que el Estado tiene la fuerza bélica para inhibir la actividad de la delincuencia, pero más sin embargo no lo hace. Entonces, Están administrando el problema. pareciera hasta política de Estado, ¿sí? De esas que no se oficializan, pero ahí están, en la realidad ahí están. Entonces, si los delincuentes pues, no son gente tonta, son gente con mucha capacidad intelectual para sostener estructuras, para sostener turbas que gobiernan, porque ellos tienen su estructura de gobierno, pues son gente que le piensa, que genera estrategias y que genera estrategias para tener dinero, para tener poder. Y claro que se inmiscuyen en política. Entonces, yo difiero de mi amigo Carlos Herrera, pero yo creo que sí les han cumplido, porque vemos la expansión de 2 cárteles en México, ¿no? Vemos aquí los del vecino estado de Jalisco y veo los del lado de Sinaloa, que se han vuelto, pues hasta cierto punto, intocables, salvo cuando Estados Unidos ejerce una presión importante, ¿no? Entonces, pedirles a los delincuentes, pues yo creo que pues estaríamos, Como pedir permiso, ¿no? estaríamos fuera de lugar, porque, vuelvo a insistir, el Estado de Derecho no se claudica, se debe ejercer. ¿Sí pone en riesgo entonces el proceso electoral el crimen organizado? Totalmente. Es que yo escuchaba ayer en un programa al presidente del IEM, al presidente del INE en Michoacán y a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que dice, no, nunca el crimen organizado ha puesto en riesgo las elecciones en Michoacán. Claro que sí, mira, tenemos por fortuna que en las ciudades grandes no es fácil su penetración, y qué bueno que tenemos actualmente 9 municipios que pudieran decidir la elección. Okay. Sí. Partiendo de Morelia, que tiene el 25% del padrón electoral, de ahí te vas a Uruapan, te vas a Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Apaxingán, La Piedad, ¿sí? Y hoy integras a Tarímbaro, que también ya tiene bastantes números de electores, ya son 9 municipios. Y hay otros medianos como Zaguayo, Pátzcuaro, quisiera decir Marabatío, pero pues ya está sumamente manchado, ya no solamente se mancha de Marabatío, manchó a todo el estado, región, ¿no? Sí, y hay una serie de municipios así, medianos, que también a veces la delincuencia se inhibe un tanto, pero tenemos la gran parte de la geografía michoacana con municipios rurales que se ganan con 2, 3 mil, 5 mil votos. Entonces, ahí es donde más van a incidir ellos. Pero afortunadamente hay muchos lugares donde sí tienen injerencia, pero no alcanzan a cubrir a toda la población por obvias razones. Necesitarías grandes estructuras. De repente van a una casilla. Mira, en Lázaro Cárdenas, en el proceso electoral pasado, curiosamente como que orquestaron ahí un programa específico. El 90% de los funcionarios de casilla, curiosamente, coincidentemente, no llegaron a cumplir su función. Así, se enfermaron todos. Entonces, la gente afín a Morena desde las 4 de la mañana estaba formada para votar a la casilla, porque la ley dispone que el primero de la fila
reciba la invitación para convertirse en funcionario de claro. casilla. Cuando te falla el... Sí, y luego vas a lugares donde dices, aquí aunque hubiera perdido, debía haber tenido determinado número de votos, pero en el acta te aparecen cantidades irrisorias. O cero. O cero. Sí, sucedió. Como sucedió Sucedió. en el distrito de Mújica. Así en es. muchos. Entonces, pues eso no concuerda con la realidad. Hay gente que te aseguro que por decir en un municipio donde tradicionalmente fueron priistas, hoy el PRI ya no saca ningún voto, cuando hay gente que pudo haberse formado ¿Podemos entonces decir, Javier, que la delincuencia organizada se especializó en temas electorales, incluso en la propia ley? Bueno, tienen mucha injerencia. Tienen mucha injerencia y es preocupante, bueno, y alarmante, yo diría que es alarmante porque empiezas a tener obviamente este movimiento que te va marcando una superioridad numérica en las cámaras, te va marcando una superioridad numérica en la elección para esto que desea Javier. No solamente es el tema de las cámaras, es el tema de lo que viene después en los próximos años. Se juega el futuro del país en esta elección, Javier. Totalmente, totalmente. En algún momento, cuando no tenías la claridad de la renovación de un ministro más en la Corte, decías, bueno, pues con que no tengan la mayoría calificada y no van a poderle dar cauce a ninguna reforma constitucional pretendida. Pero ya cuando ves el tema de la Corte, dices, oye, está con una... Si tiene las cámaras mayoría simple, bueno, pues con una iniciativa inconstitucional de cualquier diputado, como hay un video que circula ahí de Josefina, yo iría más allá de lo que dice Josefina Vázquez Mota. Incluso te pueden gobernar a decretazos del presidente. ¿Qué tienen que sean inconstitucionales? Nadie los va. Nadie los va a ganar una impugnación. Entonces, hoy empezamos con los decretos. Oye, pues puedes gritar en las cámaras, pues no te oigo, no te veo, no nada. Entonces, le dan para adelante, tienen las Fuerzas Armadas de su lado, les han dado todo, los han inmiscuido a la vida pública. Con todo. Manejan entonces, todo prácticamente, los puertos, los aeropuertos. Tristemente, mis amigos de la izquierda, los de mi generación, luchaban vehementemente en contra de la militarización en América Latina. Sí. Hoy algunos que creen que el presidente es de izquierda, pues quiero decirles que es más conservador que los que acusa. Y la militarización se los dice todo. Pues yo algo más para cerrar nuestro programa, mi querido Héctor. Pues yo solo cerraría más que con una pregunta, con un comentario. Yo creo que estamos en días definitorios para la alianza que ustedes conforman con el PRI, el PRD y eventualmente el PES en algunos lugares, porque en función de eso también se habrá de ver la fortaleza territorial que impulsará, no solo para el tema de Xóchitl Gálvez, sino también para poder ganar la mayoría o la mayor cantidad de posiciones en el Congreso local, que también es muy importante frente a las iniciativas que también podrían replicarse en función de lo nacional o desde lo local. Yo me quedo con esa expectación de las decisiones que tomen como partido, Javier. Yo coincido ampliamente con tu comentario y al final la historia ubicará a cada quien en su lugar. A cada quien en su lugar. Me gustaría terminar preguntándote, Javier, ¿ustedes hasta qué punto están dispuestos o están listos para la defensa del voto de las michoacanas y los michoacanos? Mira, yo recibo muchas llamadas de panistas que, a pesar del desánimo que puedan generarles algunas decisiones, están muy echados para adelante, saben del momento histórico que vive el país y que están dispuestos a dar la batalla, y algunos incluso han recibido invitaciones de otros partidos y estoicamente, digo, a pesar de los malos tratos, insisten en quedarse en el PAN porque hay momentos difíciles, pero no puede haber un momento más difícil que el que se avecina en nuestro país de perderse esta elección. Gracias, Javier. No, hombre, pues muchas gracias, Javier, y seguramente esta radiografía se irá, esperemos, recomponiendo
Verdaderamente esperemos que se recomponga. Estamos en la cuenta regresiva para el arranque de las campañas locales y esto finalmente imprime también otra efervescencia al proceso en sí. Esperemos que sea para bien. No, esperemos que sí. Yo creo que ya cuando la base parte desde presidencias municipales, se agarra otra tónica la campaña, ¿no? Y tendrá más efervescencia. A mí me encanta ver los primeros eventos que ha encabezado Xóchitl, que han estado a reventar. Ojalá que sí. Gracias, Javier, por tu presencia con nosotros. Programón, y bueno, gracias. Nos vemos pronto, Gracias, Javier. gracias, Que Laurita. no te nos desaparezcas. Gracias, señor Tapia. Sensualité, muy sensualité el señor Tapia. Gracias, señor Chucho Marcha, que le vaya a usted Muchas muy gracias. bien. De Apatzingán Buenas para el noches. mundo, dice que él Así no es. es Ay, sensualité, déjeme. dice, ay, déjeme. Que tenga buena noche, ¿no? Nos vemos, Javier, cuídate mucho. Laurita, Que gracias. te vaya muy Gracias, bien. Buenas noches, gracias. hasta pronto.